Hola hermanos, bendiciones. Quiero pedirles de favor, si una vez que revisen la clase, si estas clases les están gustando, ver si le pueden poner un like, recomendarlo con sus seres amados, su iglesia, personas a las que les quisieran compartir y que también les pueda ayudar para crecer espiritualmente. Quiero pedir este tipo de comentarios y de algoritmos les permiten a YouTube propagar estas clases a más gentes. Se los voy a agradecer. También pueden poner comentarios de si las clases les gustan o no. Muchas bendiciones, que sean prosperados en todo y bendecidos por el Señor. Hasta luego. He estado hablando de que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 es la misma profecía del Señor Jesucristo respecto al día de la ira y su venida. Son sucesos que se dan al mismo tiempo. Yo me imagino que para entonces los judíos conocían parte de las profecías de tal manera que podían identificar este evento como uno mismo, uno solo, en un mismo momento, porque le hacen la pregunta, ¿no? Como si fuera un mismo evento, no como si fueran situaciones aisladas. Y entonces al estar analizando los versículos de las profecías, los mismos evangelios, el testimonio de después los apóstoles, cuando les van preparando, pues vamos viendo que efectivamente el día de la ira y el día del Señor Jesucristo, pues son sucesos que se dan casi al mismo tiempo, pero vamos a ver más adelante que nosotros somos apartados del día de la ira de Dios. Entonces, de tal manera que cuando empieza el día de la ira del Señor, nosotros somos arrebatados en ese mismo momento. Creo que esa parte quedó clara, pero si no, pues la vamos a seguir viendo. Entonces, es la única profecía que hace el Señor Jesucristo con respecto al futuro. Y Mm, pues siendo una profecía del Señor Jesucristo, pues de quién más queríamos una mejor profecía que de Él, ¿no? Y más con respecto al fin de los tiempos. Entonces, es muy bonito, veíamos que cuando Él entra a Jerusalén, entra al templo y una vez que sale del templo, pues va hacia el Monte de los Olivos y ahí es cuando le hacen la pregunta y Él hace precisamente ese testimonio de lo que va a suceder. Casualmente, aunque no son literalmente iguales los tres evangelios, las tres profecías o el testimonio de esta profecía por los tres apóstoles, es muy interesante, coincide en muchas cosas, pero sobre todo sigue siendo consistente. Y sigue siendo consistente con respecto a lo que se podría decir la rítmica, que quiere decir que el Señor dice, primero vas a oír de guerras y rumores de guerras, enfermedades, luego de falsos cristos, vienen, no es el fin, son los principios de dolores, luego viene la bestia, luego la tribulación, perdón, dice la gran tribulación, luego la bestia, luego la gran tribulación y luego la venida del Señor Jesucristo. En ese mismo orden se presentan los tres testimonios de los tres apóstoles que dan este testimonio de esta profecía del Señor Jesucristo. Entonces, pues vemos que lleva una cronología, una secuencia muy coherente, muy coordinada, y el Señor Jesucristo no estuvo brincando de primero lo último y luego lo que es lo de medio y luego lo del principio, y así sucesivamente, sino que fue en orden de cómo se iban a estar dando los diferentes sucesos, de tal manera que después de hablar sobre la venida del Señor Jesucristo, habla precisamente sobre nuestra actitud con respecto a estar llenos del Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver cuando entremos a Mateo 25 con respecto a las 10 vírgenes, ¿no? Las insensatas y las prudentes. Entonces, es algo que nos va a estar llevando de la mano, es algo muy interesante. Y pues precisamente aquí en Marcos 13, empiezas con el 1 y el 2, Angélica, por favor.
decíamos que en cuanto salen del templo, los apóstoles le están diciendo, mira, ¿ya viste estas grandes piedras y qué edificios? Y entonces el Señor le dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y platicábamos ya en varias clases que en el año de 70 después de Cristo es derribado todo el templo y la muralla perimetral del templo y cosas por el estilo, ¿no? Había sido derribada. Toda la ciudad estaba cubierta por una muralla perimetral, pero la muralla que derriban es la muralla que cubría el templo y que era parte del patio de los gentiles, que de lo que alguna vez platicaba yo. Entonces, que era el patio externo, el primer patio que había para entrar al templo. Ok, entonces el Señor nos dice, ¿no? Ya les había explicado dónde estaba el Monte de los Olivos y demás, y entonces el Señor, con una vez que están sentados frente al Monte de los Olivos, perdón, en el Monte de los Olivos, frente al templo, entonces es que empieza a dar esa profecía. Pero el caso es que el monte del templo, que era el que estaba enfrente, era el monte del templo, el monte de los olivos, el monte de Sión, y el monte del templo tenía el nombre de, el monte del templo precisamente, tenía el nombre de el monte de la calavera, tenía el nombre de el monte del Gólgota, ¿no? Entonces, y creo que se le conocía como el Cerro de la Muerte, pero básicamente era el monte del templo, en donde estaba precisamente el templo, la ciudad perimetrada y hacia adentro la ciudad, el palacio y el templo que existía ahí. Ok, más o menos ya dándoles una idea para que se vayan dando una idea de lo que fue derribado, porque no se derribó la muralla perimetral, sino la muralla del templo, ¿no? Fue todo lo que destruyeron. De esa muralla de los gentiles, de ese muro de los gentiles, hacia adentro, hasta destruir el templo, fue todo lo que los romanos destruyeron en el año 70 después de Cristo. Ok, Esa pregunta, sí. el Muro de los Lamentos, ¿a qué pertenece? Cuando mandan destruir, se dice, pues, cuando mandan destruir el templo, eh, creo que le manda a diferentes, no eran centuriones, han de haber sido grandes soldados, ¿no? Tal vez coroneles, yo qué sé. Pero digamos que a diferentes capitanes o coroneles. En la historia están los nombres de los tres o cuatro que mandan destruir toda la iglesia, todo lo que era el muro. Y hubo uno de ellos que no quiso derribar lo que quedó del muro de los lamentos. Y como no lo derribó, el emperador lo hizo que se aventara desde lo alto del muro para que muriese. Entonces, ya se le llamaba como el muro de los lamentos, no le ponen los lamentos porque él se lanza, sino que ya se llamaba así y es lo único que quedó y quedó porque dicen que este capitán que quedaba a cargo, como que le dio lástima saber que una obra tan magnífica iba a ser destruida. Y se quedó el muro de los lamentos hasta la fecha. Entonces, contestando a tu pregunta, es parte del perímetro perimetral del templo. ¿Se acuerdan que les decía yo que el primer muro era el muro donde abarcaba el patio de los gentiles? Después seguía Ajá. el otro muro, que era el patio de las mujeres, y hacia adentro seguía el, um, donde se sacrificaba y después estaba ya el templo, donde en el templo estaba adentro de la habitación del templo, se puede decir,
estaba el lugar santo y hasta dentro del lugar santísimo, que era donde entraba solamente el gran sacerdote, una vez que se limpiaba, para en las festividades recibir palabra de Dios para el pueblo cada año después de limpiar sus pecados. Si el sacerdote era impuro, moría, no podía, si no limpiaba sus pecados, no podía entrar al lugar santísimo porque moría inmediatamente. Y entonces Entonces se perdón, dice, ese muro era perimetral. sí, había un muro grande, como una muralla que abarcaba toda la ciudad, pero hacia adentro estaba el muro del templo. Ah, ya. Y todo sí lo demás sí lo destruyeron. Todo lo destruyeron menos el muro de los lamentos. Por Ok, eso existe ya. hasta la fecha. Y en los Ajá, huecos de los ladrillos es donde los judíos todos los días van a poner sus oraciones para que ajá. sean, para que sean recibidas. Javi, léete del... Es que ahora sí está... No, pues sí. Léete ¿Tres del 30 al autores? 23, léete los 20 versículos, por favor. Ok, dice así la palabra del Señor, señales antes del fin. Están en el Monte de los Olivos y dice en el 5, ¿no? Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Eh, Principios de dolores son estos. Un segundo. De guerras y rumores de guerras se ha estado viendo que, que siempre se ha dicho, ¿no? Cuando oigas de paz y seguridad y cuando oigas de guerras y rumores de guerras y cuando oigas que tienen paz entre Israel y Palestina, que es todo lo que rodea a Israel desde 1948, que le entregaron a Israel parte del terreno que antes ocupaba. Eh, siempre han habido guerras en todo el mundo. Y se decía que en algún estudio que hicieron, dijeron que en toda la existencia de la humanidad creo que no ha habido paz en todo el mundo más que una semana en que no hubo ninguna guerra en ningún lado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a esto, que la única señal real que tenemos, pues es la gran abominación para saber que el tiempo del Señor se acerca. La única señal que tenemos es ver cuando cuando se ha terminado el tercer templo, ¿no? Entonces, este tipo de señales son las que pues realmente nos están indicando los tiempos con cierta precisión. Entonces, dice que principio de dolores, termina el 8 diciendo principio de dolores es ¿no? Entonces, dice, pero mirad por vosotros mismos porque los van a entregar, ¿no? Los van a entregar en las sinagogas para que sean azotados, y para que estén delante de gobernadores y de reyes, ¿no? Y los van a llevar por causa mía para que den testimonio a estas personas precisamente, a las grandes personas, es más, a la gente que te rodee, ¿no? En el momento de la persecución, tú vas a estar dando testimonio. Ahorita estoy en el versículo 9, en el capítulo 13, versículo 9, y dice, y es necesario que el Evangelio pues sea predicado ante todas las naciones. La persecución no va a ser local, va a ser a todas las naciones. Dice, es necesario que se lleve el Evangelio, que sea predicado. Vamos a ser utilizados como herramienta en los tiempos de persecución. Entonces, aquellos que dicen que no vamos a ser atribulados o vamos a pasar por tribulación,
viven en cierta falacia porque piensan que somos apartados de la ira y piensan que la tribulación es parte de la ira, y no, la persecución y la tribulación es parte de nuestra vida como cristianos desde que empezó la iglesia. Ahora sí que por siempre ha sido y va a ser igual. Entonces, dice, pero cuando los traigan, fíjense, dice, pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen de qué habéis de decir o qué habéis de pensar. Dice, perdón, porque les será dado en aquella hora qué hablar, qué decir. Dice, porque no son ustedes los que hablan, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros el que va a estar dando el testimonio como se debe de dar de lo que es el Evangelio. Lo mismo que le pasó cuando decíamos, ¿no? La vida de Pedro, que daba bandazos y que le había negado al Señor Jesucristo y cosas por el estilo, pero cuando una vez recibe en los hechos, recibe el Espíritu Santo, su primer mensaje es un mensaje de mucho poder, mucha precisión, mucha conocimiento con respecto a los tiempos, el por qué vino el Señor Jesucristo y demás, de tal manera que creo que se convierte en 5,000, ¿no? Algo así, 3,000, 5,000, no me acuerdo. Pero bueno, ese es el caso, ¿no? Por cierto, les decía yo que había sido, es Tito Flavio el que mandó destruir el templo. Déjenme ver porque no sé qué rayos estoy haciendo con el teléfono. Tito Flavio Vespasiano. Ok, entonces, haciendo una corrección de ratas, en aquel entonces el hermano entregará al hermano, estoy en el 12, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, ¿no? Fíjense, los están entregando no nada más para ser castigados, cosas así, sino hasta para que sean muertos. Dice, los van a entregar para que sean muertos. Dice, y entonces van a ser aborrecidos de todos. Yo les decía que una de las razones por las que podíamos ser aborrecidos, pues era porque no nos íbamos a dejar marcar de la bestia, y se suponía que la bestia estaba metiendo la marca, pues para poder corregir toda la economía y los males que estaban profetizados de la economía, ¿no? ¿Se acuerdan que venían las hambres, las enfermedades, las pestes y las hambrunas? Pues si las hambrunas, viene la bestia, según las profecías de Daniel, a sacar a los imperios, a unir los imperios y demás, pero viven bajo este yugo de la bestia con este falso, con el pacto santo y otras cosas para poder hacer avanzar, ¿no? Todo lo que es su falsa doctrina y su reino y demás. Y ya cuando toma posesión de Israel, es cuando él se desenmascara y empieza a hablar contra Dios y todas las cosas de Dios y cosas por el estilo. Antes de eso, él decía que estaba a favor de Dios y demás, y que estaba cubriendo el pacto santo, según lo que nos platican las profecías. Que las profecías mismas te dicen que los padres de la bestia adoraban a Dios, y que aún contra el Dios de sus padres él va a estar. Y cosas muy interesantes, pero no me voy a desviar, como siempre les digo, sigamos en estos puntos. Entonces, dice que pues los entregarán a muerte, ¿no? Y que van a ser aborrecidos por causa del nombre de Dios, y que entonces el que persevere hasta el fin, pues ese será salvo. Fíjense, el que persevere en el Evangelio hasta el fin, ese será salvo. Y entonces dice después, pero cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea que entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en las azoteas no descienda a la casa ni entren a tomar algo de su casa, dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de los que creen en aquellos días,
Orad pues que vuestra vida no sea ni en invierno, porque no sea en invierno, dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, la gran tribulación, estamos hablando de la tribulación cuando son perseguidos, entregados y demás, pero fíjense, les dice, bueno, no se preocupen porque van para testimonio. Cosa muy diferente cuando dice, pero cuando vean que la bestia se mete al lugar santo, que era de lo que hablaba el profeta Daniel, y se mete al lugar santo para ser adorado como Dios y hacerse pasar por Dios y demás, dice, entonces huyan, no regresen donde se encuentren, escapen, no regresen. ¿Por qué? Porque dice que si la tribulación va a ser tan grande que si aquellos días no fuesen acortados, nadie podrá ser salvo. Y veíamos que una vez en las profecías de Daniel 12, decíamos, en Daniel 9 dice que una vez terminado el templo, a los 1260 días, la Biblia marca tiempos y la mitad de un tiempo como tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo son medio año. Entonces, cuando habla la Biblia dice tiempos y la mitad de un tiempo habla de 3 años y medio, que es la mitad de la semana 70. Cuando habla de 1260 días, también son 3 años y medio. En este caso dice que a la mitad, no dice, no lo marca en tiempos, no lo marca en días, pero dice a la mitad de la semana 70 va a ser interrumpido el continuo sacrificio, en Daniel 9. Y cuando entramos a Daniel 12 dice, ok, una vez que sea interrumpido el continuo sacrificio, a los 1290 días, que son los siguientes 3 años y medio, viene la abominación desoladora. Y después hay 45 días de gran tribulación, y después de eso viene la restauración para el pueblo de Israel. Entonces, es de suponerse que es cuando viene el Señor Jesucristo y acaba con la bestia. Es lo que siempre hemos dicho como base de las profecías y, claro, alimentándonos de todas las profecías que hemos estado viendo. Y entonces dice, y si el Señor, dice el 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de aquellos escogidos, escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, mas ustedes, miren, ya lo he dicho antes, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, otra vez vemos que el Señor Jesucristo habla de que huyan en el día de la tribulación y después ya viene lo que es la venida del Hijo del Hombre. Así como en cada uno de los evangelios que hemos visto, después inmediatamente de hablar de aquella gran tribulación, los 3 apóstoles dan testimonio de que seguía las señales de la venida del Señor Jesucristo y las señales de los terremotos que estaban acompañando el día de la venida del Señor Jesucristo y también el día de la ira, ¿no? Y entonces aquí es donde nos enlazamos con las clases pasadas, bueno, con respecto a esto del temblor. Entonces, ahora sí, Marta, ¿puedes leer? Sí, continúo entonces del 24 al Del 37. 24 al 37, por favor. Sí, dice la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, es muy fácil, ¿no? Dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, sí me estoy explicando, o sea, sigue hablando de lo mismo exactamente que acaba de terminar de hablar, de que salgan huyendo y más. Dice, inmediatamente después de aquella tribulación, está hablando de la gran tribulación. ¿Sí los estoy ubicando o no? Está hablando de la gran tribulación. Y dice, inmediatamente después de aquellos días, de aquella gran tribulación, para decirlo de otra manera, dice, es cuando el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor. Dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Inmediatamente después de esa tribulación, viene el Señor Jesucristo. El título es La venida del Hijo del Hombre. Viene el Señor Jesucristo inmediatamente después de esa tribulación. Ya ven lo que yo les decía de que después de que empieza la gran tribulación, que dice la profecía que a los 1290 días está la gran abominación, y se supone que en ese momento empieza la gran tribulación. Y dice, más bienaventurado, dice el libro de Daniel, más bienaventurados aquellos que llegan a 2335 días, 45 días de gran tribulación. Dice, y entonces viene la restauración de Israel y demás, ¿no? Entonces, ya se acaba esos 45 días, bienaventurados los que aguanten esos 45 días, porque en ese momento se acaba ya todo y viene el Señor Jesucristo. A eso es a lo que se refieren las profecías. Y enviará a sus ángeles a juntar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo, dice. De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, les dice que en ese momento viene el Hijo del Hombre, y dice también que el cielo y la tierra van a pasar, pero que sus palabras no van a pasar. Se sabe que después de estos sucesos del gran terremoto universal y demás, no es el fin del mundo, porque vienen 1000 años de paz en el mundo, donde va a gobernar el Señor Jesucristo, junto con aquellos que murieron por la palabra del Evangelio. ¿Sí se acuerdan? Bueno, lo vimos alguna vez en alguna clase. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Entonces, no es el fin del mundo en sí. Sí van a pasar porque están profetizados. Cuando eso suceda es cuando viene, después de esos 1000 años de paz, viene la Gran Jerusalén. No es precisamente que se termine por completo la tierra, no lo sabemos a ciencia cierta. Las profecías dicen que sí y que viene la Gran Jerusalén, que es la que vamos a habitar. Pero bueno, es más o menos la relación. Y después dice, la tierra pasará y no pasará, pero aquel día y la hora, pues nadie lo sabe. Efectivamente, como yo les decía, el día específico y la hora específica, nadie lo sabe, ni el Señor Jesucristo lo sabía. Pero si el Señor Jesucristo nos está diciendo que cuando sucedan las profecías de Daniel, estamos muy cerca del evento de su venida y del día de la ira, pues es para que nosotros estemos en conciencia de que el Señor de alguna manera nos está permitiendo conocer pues todo lo que está pasando, ¿no? O qué podemos esperar, cómo van a ser los sucesos. Y entonces dice, mirad y velad, orad, porque no saben cuándo será el tiempo de la venida del Señor, ¿no? Y después dice en el 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si en la noche o en la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no los halle durmiendo. En otras profecías dice que no nos hallará desnudos, y pues realmente inmediatamente después, en Mateo 25, nos va a dar la introducción a la parábola de las vírgenes, lo que yo les decía, y a cómo debe ser
nuestra preparación en el Señor, ¿no? Dice, lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, ¿no? Estén preparados. Ok, y entonces, haciendo referencia a estas mismas citas, pues ahora sí, quiero que vayamos a Isaías 64. Lo que le está diciendo Isaías es parte de estas profecías, pero profetizando con respecto a lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces le dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Jeremías 24, del 23 al 27. Si se fijan, es parte de lo que estaban profetizando también sobre estos tiempos, ¿no? Entonces dice, en la tierra en el 23 dice, será asolada. Me perdí, dice, he aquí, estaba asolada y vacía, ¿no? Y a los cielos, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Se acuerdan que dice que va a estar entenebrecido y que se van a ocultar las estrellas y demás que van a hacer caer, que van a caer? Que es una sensación, decíamos, no era literal. Miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿De qué estamos hablando? Del tiempo, del ardor, de la ira de Dios, que es cuando viene el temblor y todo eso, ¿no? Ezequiel 38 habla de cuando precisamente les hablaba yo de la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo. Y dice que cuando las naciones dicen el 10 o en el 11, en el 38, perdón, en el 38:11, dice que van a decir, subiré contra esta tierra, una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. El pueblo que fue recogido entre las naciones, pues fue Israel. Como yo les decía, en 1948 se le declaró otra vez como una nación libre e independiente por la Organización de las Naciones Unidas, para concentrarlo, según la profecía que estaba en Isaías 60, si no mal recuerdo, para volverlo a nombrar una nación independiente. Claro que el territorio que les dio fue muy, muy pequeño comparado a lo grande que era antes Israel, pero todo lo demás era propiedad de Palestina. Todo eso, Israel, a través de los años, desde 1948, se ha ido expandiendo de tal manera que nada más quedaba la franja de Gaza por conquistar por Israel, y lo que suscitó esta última guerra. Pero bueno, lo que voy es a eso. En 1948 los vuelve a constituir, ¿no? Pues que es donde dicen entre las naciones, y después dice, dijimos que íbamos a leer del 16. Y entonces les dice, fíjense en el 16, dice, subirá contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, cuando se esté finalizando el tiempo del fin, ¿no? Y traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Cuando el Señor termine con esto, ¿no? De las naciones. Y después dice, dice en el 21, dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Estaba yo del 16 al 23. Ok, les voy a leer, dice,
en el 17. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel a quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre de ellos, sobre el pueblo judío? Dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, el día de la ira de Dios, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Dice que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de los campos y toda serpiente que se arrastre sobre la tierra, no puede ser, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán ante los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos los montes llamaré contra él espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, de fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy Jehová. ¿Ya vieron qué padre? Sí. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jehová está hablando contra Gog. Les explicaba yo que las profecías de los que se van a reunir en la batalla de aquellos tiempos son en parte Gog y Magog, que son dos de las principales naciones, una era Rusia y la otra en el Medio Oriente, y van contra el pueblo de Israel. Como dice aquí, cuando ellos digan, no, están desamparados, ahorita es cuando podemos erradicarnos de la faz de la tierra y demás, es cuando viene este granizo, y aquí en la profecía de Ezequiel está diciendo el Señor que es precisamente para dar testimonio de que Él es Dios y que ya estaba profetizado. En diferentes profecías hemos visto de este granizo de fuego que viene y arrasa sobre el ejército que está concentrado en el valle de Megiddo, que es la tierra de Armagedón. Bueno, va a ser la batalla de Armagedón. Vamos, ven cómo se repiten las profecías y los hechos y el temblor y el granizo o sea, todo es bien simple. O sea, cuando gracias a Dios puedes hilarlo, te das cuenta de que todo lo está repitiendo el Señor, nos dice señales y señales y señales y señales confirmando lo que está profetizado. Y la profecía, sobre todo, del Señor Jesucristo. ¿Dudas? Fíjense, en el 39:7 dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí, viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán y quemarán armas, escudos y paveses, etcétera, etcétera. Dice en el 39:11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultar allí a Israel, y en el valle en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso y a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Ajamón Gog. O sea, los puercos de Gog. Ay, no es cierto, perdón. Es que son de jamón, pero bueno, no es cierto. Dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Que era lo que yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía que las profecías decían que durante 7 meses todos los que habían estado muertos y demás iban a tardar 7 meses en limpiar ese terreno? Y aquí esta es parte de una de las profecías, porque hay otra que también habla de eso. Y dice en el 17, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de toda la tierra del campo, juntaos y venid, reuníos de todas las partes,
a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordados, todos de Basán. Sí, todos. Pensé que decía todos de Basán. Entonces, se fijan de lo que yo les estaba hablando, que cuando lleguen a la batalla van a decir esos valientes y esos fuertes y guerreros que iban ahí para arrasar Israel, decían ocúltenos de este granizo de la ira de Dios, ¿no? Y entonces les decían a los montes, vengan y caigan sobre nosotros. El caso es que cuando las profecías dicen que estos cuerpos van a estar durante 7 meses tendidos y demás, y que van a venir las aves del campo y las bestias del campo a comer carne de valientes. ¿Ya vieron? Ya se los había platicado. Este es uno de los textos bíblicos de las profecías que hablan de eso. Ok. Sí. Léete 9:26, por favor, Quique, de Daniel 9:26. Ok, fíjense, a la mitad está el versículo 26 y a la mitad dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Dice, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el continuo sacrificio será interrumpido a la mitad de la semana 70. Y dice, que era lo que estábamos platicando, y después de la muchedumbre de todas estas abominaciones, que es la tribulación y la gran tribulación, bueno, de todo lo que, perdón, la tribulación que están sufriendo y demás, dice, después de todas esas abominaciones, va a venir el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que era cuando decíamos que la bestia solamente va a poder morir con la palabra y el resplandor del Señor Jesucristo, según las profecías que leímos. Y entonces en el capítulo 12 de Daniel, vamos a Daniel 12, o sea, ¿qué le está diciendo a Daniel? Va a ser a la mitad de la semana 70, perdón, una vez quitado el continuo sacrificio, a los 1200, quitado el continuo sacrificio, después de eso, 1290 días después viene la abominación desoladora, y después, bienaventurado el que alcance a aguantar hasta 2235 días, y después dice, ya hablando del final, ¿no? Dice, y tú, Daniel, vas a dormir y vas a despertar cuando esto suceda, ¿no? Le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ya vieron qué padre? Ok, seguimos. Entonces, vamos a Ageo. Están los profetas mayores que hemos estado viendo, y en los siguientes libros pequeñitos hay uno que se llama Ageo, ¿no? Y entonces, en Ageo capítulo 2, el 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar, y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Hay dudas? Yo creo que está clarísimo, ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? No. Ok. Entonces, está bien claro. Es lo que les digo, la Biblia siempre ha estado en blanco y negro. Yo no entiendo por qué la gente no entiende, pero el que no entienda, pues ahí. Por favor, Javi. Hebreos 12, 26 al 29. Sí, y entonces decía, ¿no? Desde el 25, 23, 22, dice, sí que no, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y entonces dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, las cosas materiales, como cosas hechas para que queden las espirituales, que son las inconmovibles. ¿Dudas? Primera de Tesalonicenses 4. Ok, ya. No sé si, Alfa, lo lees, por favor. Quiero leer del 13 al... Entonces, está hablando de que vamos a recibir al Señor en este día y que somos librados del tiempo de la ira, que era lo que yo les decía. Pareciese que se dan en el mismo tiempo por las señales que hay, pero nosotros somos apartados del día de la ira, ¿no? Y dice que sobre los malos va a venir, en el 3:5:3 dice que vendrá sobre los malos de destrucción repentina, y que nosotros no estamos en tinieblas, dice el 6, para que aquel día nos sorprenda como ladrón de noche, ¿no? Y después dice que somos hijos también, está muy padre, pero no quiero leer esa parte, sino que dice, por lo cual, en el 4:15 dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ser después que los que durmieron. Digo, sí, no vamos a ser después que los que durmieron. Los que estén vivos en aquel momento de la venida del Señor Jesucristo van a ser los que van a resucitar después de los que durmieron. Perdón, que no van a ser antes de los que durmieron, sino que van a ser después de los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estén vivos en aquellos momentos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, con el Señor. Qué padre, ¿no? Sí. Sale. Y luego vamos a Segunda de Tesalonicenses, que es el libro que está ahí luego. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen engañar de que el día del Señor ya está aquí, sino ni de que ya está cerca. O sea, no se dejen mover. Nadie les engañe, dice el 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La bestia se tiene que manifestar primero antes de que llegue el Señor Jesucristo. Después dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que en su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y así como esto, todavía hay muchas citas que tengo aquí anotadas. Está segunda de Pedro 17, 18, Mateo 24, 13, Lucas 21, Apocalipsis 16, 15, Ageo 12, 17. Algunas ya las vimos. ¿Tienen dudas? Hasta ahí no. Hasta ahorita no. Pues hasta ahí llegaron, porque ya se acabó la clase. Ok. Estoy apenas terminando safe. Estoy ahora sí que barriéndome para poder terminar. Ok. Fíjense, en Daniel leímos 9, todavía en Daniel 11:31, déjenme ver, donde hablaba también de la gran abominación, dice, y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la forzarán y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, dice Daniel capítulo 11. Les decía yo que va a tomar Israel por la fuerza, va a eliminar el continuo sacrificio y se va a meter, después de quitar el continuo sacrificio, a los 1290 días, va a tener a hacer esto de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Esa cita me la había brincado, no se las había yo dado, porque pues es parte de, más que nada, de la gran abominación, ¿no? La abominación desoladora. Pero para que vean también Daniel cuando está platicando de esta parte, está hablando precisamente del rey del norte y el rey del sur, y está hablando de las bestias. Antes de Daniel 7, de Daniel 8, están hablando de estas bestias, del anticristo y demás. Y cuando vuelve a regresar al rey del norte y al rey del sur, más adelante, después de hablar de la semana 70, en el capítulo 3:11, es cuando habla de que otra vez de que va a ser interrumpido el continuo sacrificio y que va a haber, va a tomar Israel por la fuerza y que va a tener que hacer la gran abominación, como parte de estas manifestaciones, ¿no? Entonces les digo, está interesante, está padre. ¿Se quedaron con alguna duda o algo? No, No. No, estuvo bien. Perfecto. hasta ahí estaba muy bien. Ok, pues entonces vamos a orar para despedirnos.